Cuando escuchamos la palabra territorio, muchas veces pensamos automáticamente en un mapa, en una línea que separa un país de otro, en un límite administrativo. Pero el territorio es mucho más que eso. El territorio implica poder, implica decisiones, implica inclusión y exclusión, porque no todos los espacios se organizan igual, no todos los lugares reciben los mismos recursos y no todas las personas tienen el mismo acceso a lo que el territorio ofrece. En este episodio vamos a intentar mirar el espacio que habitamos de otra perspectiva, no como algo neutro, sino como una construcción social atravesada por intereses. Desde la geografía, el territorio no se define solamente por su superficie o sus límites físicos, como quizás vimos en la vieja escuela primaria y secundaria de décadas atrás. Hoy el análisis es mucho más profundo. El territorio tiene un componente político, cultural. Hay distintas definiciones de territorio de acuerdo a los paradigmas, de acuerdo a los enfoques, que es algo que, por supuesto, no faltará oportunidad de profundizar. El territorio, en definitiva, es el resultado de relaciones sociales, políticas, económicas, hasta culturales, étnicas, que se dan sobre un espacio. Dicho de otra manera, el territorio no es solo algo que se ocupa dentro de lo que es un área determinada, es algo que se organiza. Y esta organización nunca es neutral. Si lo pensamos en lo cotidiano pasa lo mismo. Tenemos barrios con todos los servicios, donde llega el transporte, la iluminación, la conectividad, el asfalto. Y hay otros donde estos recursos llegan tarde, llegan poco o directamente no llegan. Pensémoslo aquí en Rufino, de donde estoy hablando, pensémoslo en las ciudades mucho más grandes, pensémoslo de acuerdo a la región. Esa diferencia no es natural, es producto de decisiones históricas, histórico-políticas diría yo. Esta desigualdad en el territorio no solo ocurre dentro de una ciudad, esto fue solamente un pequeño ejemplo. También lo ampliamos a regiones, a países. Algunas zonas concentran poder económico, infraestructura, inversiones, y otras quedan relegadas. A esto muchas veces se lo explica con la idea de centro y periferia. Una idea que en nuestro país se empezó a hablar varias décadas atrás, aproximadamente con fuerza en los años 60, a partir justamente de estas teorías de la dependencia que tuvieron entre algunos exponentes Raúl Prebisch, pero no nos vamos a meter en ese terreno, sino de donde por ahí algunos conceptos, más allá de lo que figura en el diccionario, tienen su contexto de época, tienen sus referentes. El centro no siempre es un lugar geográfico preciso, es el espacio donde se toman decisiones. Es decir, no busquemos el centro en el mapa, donde circula más capital, donde se define el rumbo. La periferia, en cuanto a lo que le corresponde, es sencillamente depender de esas decisiones, quedar sujetas a esas decisiones. Y lo interesante es que esta lógica se va repitiendo en escala. Tenemos centro y periferia de una ciudad, centro y periferia en una provincia, en un país, y así lo podemos trasladar incluso a continentes o lo que tenemos ya en las últimas décadas, si se quiere, este sistema de países o bloque de países que ya dejaron de lado la vieja división política tradicional. Por ejemplo, si ustedes miran un mapa de la Argentina, el centro, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, te vas a dar cuenta no porque está exactamente en el centro del país. Te vas a dar cuenta por cómo se vinculan las distintas rutas, las distintas vías férreas, más allá que ahora han sido prácticamente desmanteladas, sobre todo en la década de los 90. Y si te pones a analizar e investigar, a leer un poco, sabes que todo va a parar
ahí. Como se dice, Dios atiende en todos lados. No, es al revés. Dios existe pero atiende en Buenos Aires. Ya estaba arruinando un dicho bastante conocido en nuestro país. Bueno, en otros países de Latinoamérica tenés lo mismo, donde todo lo importante se concentra en un punto y por ahí quedan marginadas distintas regiones. Tenés países que tienen varios centros, o por ahí están divididos de acuerdo a distintas actividades. Por ejemplo, el centro financiero de Brasil es la propia Brasilia, pero después tenés ciudades como San Pablo, como Río de Janeiro, por mencionar. Tienen una división que tiene que ver dónde se ubica en algunos países lo administrativo, lo financiero, lo productivo. Tenés países con varias capitales, como Sudáfrica, si salimos del continente americano. En Europa por ahí es más difícil establecer el centro, porque tenés países donde hay varias ciudades de cierta importancia o importancia similar, más allá de que formalmente una sea la capital. En Brasil, iba a decir, estábamos hablando de Europa. En Francia, en Italia, en España. Sí, tenés en España la capital Madrid, pero no podés negar la importancia que tiene Barcelona, por dar un ejemplo. En Francia lo mismo. Tenés a París, pero no podés negar lo que es Marsella, Lyon. En Italia tenés Roma y vas a negar lo que es Milán o Turín o Udine. Y la mayoría de los ejemplos en Italia, la realidad es que los vamos a encontrar en el norte en cuanto a poder. Sí, Alemania tenés Berlín, pero también tenés que hablar de Múnich, de Frankfurt. Y acá no estoy mostrando, cuánto sé de países, capitales y ciudades importantes. Es un modo de ejemplo de que por ahí no tenés un único centro. China, también tenés lo mismo, y ahí tenés muy marcado el centro y la periferia. Vos ves Shanghái, Beijing, que tienen todas las características de una megalópolis occidental, parece Nueva York, y después tenés una zona rural bastante atrasada, aunque ha evolucionado también ese aspecto gigante. Si el territorio implica recursos, poder y decisiones, obviamente también va a implicar conflicto. El conflicto por el uso de la tierra, el acceso al agua, el control de recursos naturales, por la planificación urbana. Lo pensamos como algo lejano en los conflictos territoriales, pero están presentes en lo cotidiano. Cada vez que se decide qué se construye, dónde se invierte, qué se prioriza, hay intereses en juego. Y como yo les decía, hay distintas escalas. ¿Cuál barrio interesa más? ¿Lo ves en una ciudad o en un pueblo? En una provincia, ¿cuál región interesa más? ¿O se le da más importancia? Y así sucesivamente. En estas decisiones entran desde consejos deliberantes, comunas, intendentes, hasta gobernadores, senadores y también, por supuesto, intereses que por ahí actúan por lo bajo, intereses empresariales y de otro tipo, que obviamente es parte de acuerdos que lejos tienen que ver con los intereses generales de una población la mayor parte de las veces. Tal vez la próxima vez que miremos un mapa podamos verlo de otra manera, no como un dibujo estático. De hecho, lo demuestra la historia, sino como el resultado de decisiones, de disputas, de acuerdos y desigualdades. Me voy adelantando, ya en un capítulo futuro de nuestros podcasts vamos a ver justamente la división política de algunos continentes, sus características, semejanzas y diferencias, y van a explicar
mucho de su actualidad. Entender el territorio de esta forma no significa verlo con pesimismo, sino con conciencia. Porque si el espacio se organiza socialmente, también puede reorganizarse. Hay un concepto que quedó fuera, pero insisto, este es el segundo de vaya a saber cuántos podcasts. El concepto de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. No me salía ni en los exámenes, pero bueno. Esos tres conceptos que los vamos a ver seguramente a futuro porque son muy importantes y tenemos mucho más, obviamente. Y queda la pregunta abierta. ¿El lugar donde vivimos fue planificado para todos o para algunos? Nos vemos en 15 días con Ciencias Sociales en Clave Actual. Recuerden que tenemos más podcasts para todos los gustos. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y nos reencontramos en distintos momentos aquí en este canal. Suscríbanse, por favor. Y si quieren dar una manito con un cafecito, ahí pueden hacerlo. En la descripción van a encontrar el enlace. Un abrazo muy grande.